solamente desde la Asamblea, sino en el país en general. Les saluda Melissa Valerio y les invitamos a hacer un repaso por nuestros titulares. La audiencia del mandatario Carlos Alvarado por el caso UPAT en el plenario legislativo sería inconstitucional, señala la presidencia. Avances tecnológicos permiten sofisticados tratamientos contra el cáncer en el país. Los amantes del transporte sobre dos ruedas cuentan con una ciclovía de 4 kilómetros al este de la capital. En Nueva York, un joven de 22 años exhibe su nueva cara y manos gracias a un exitoso trasplante, el primero en el mundo. Y vamos con el detalle de las informaciones, no sin antes contarles que estamos en la 101.5 FM de Costa Rica Radio a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, para que no se pierda detalle durante esta hora de programación, un horario especial debido a la situación de la comparecencia del presidente Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa. Y precisamente sobre ese tema, luego de varios días de controversia, el mandatario Carlos Alvarado acudió al plenario para rendir cuentas ante la comisión que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT. La periodista Melanie Corrales se encuentra en la cobertura de esta comparecencia desde la Asamblea Legislativa y nos informa. Muy buenas tardes, Melanie, adelante. Hola Melissa, muy buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes. Acaba de finalizar esta primera parte de la comparecencia del presidente Carlos Alvarado ante la comisión investigadora de la UPAT, misma que inició desde las 9:30 de la mañana, donde por 30 minutos el presidente tuvo uso de la palabra y dijo en primera instancia que ninguno de los 5 millones de costarricenses fue espiado por la UPAT. Veamos. Viéndolos a los ojos, les puedo asegurar que ni uno solo de los 5 millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto comprometida su privacidad con los proyectos que se desarrollaron. Viéndolos a los ojos, les aseguro que ningún alcance de esta iniciativa sirvió para de nadie o de ningún tercero. Nadie se robó un 5 de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales. Tampoco ninguno de los estudios desarrollados sirvió para ningún fin político electoral. Por otro lado, comentarles que también el presidente indicó que la creación de la UPAT no fue una ocurrencia, sino que esto conformaba parte de su plan de gobierno. Matrícula, lo cual impide que ésta sea alterada para obtener más recursos de forma improcedente, pero a la vez permite saber no solo quiénes están en las aulas, sino quiénes deben acercarse a la educación. Es decir, desde la campaña expresé con absoluta claridad lo que íbamos a llevar adelante. Por otro lado, comentarles que la primera diputada que hizo las preguntas al presidente de la República fue Ana Lucía Delgado, quien le cuestionó al presidente sobre la formación de este decreto que se firmó el mes de febrero del 2020. Veamos. ¿Es para usted el decreto de la UPAT un decreto ilegal? Gracias por su pregunta, diputada. Reitero lo que he dicho en mi exposición inicial, lo cual es la verdad. No se husmeó la información de ningún costarricense. Tal vez, señor presidente, sí me gustaría, porque el tiempo es muy corto y con todo el respeto, a mí me gustaría que tratáramos de simplificar las respuestas, porque las preguntas son muy concretas. Incluso usted me puede decir solo un sí o un no. Yo sé que tendremos tiempo en otras rondas para poder explayarnos aún más. Para usted, el decreto de la UPAT es ilegal, ¿sí o no? No, para mí no corresponde una ilegalidad, no obstante yo no soy abogado en esto. Pero Muchas gracias, señor presidente. Posterior a eso, continuó la primera ronda de preguntas de los diputados y diputadas que integran esta comisión investigadora de la UPAT. Hubo momentos
fuertes de la comparecencia, donde incluso el presidente de la República pidió la intervención de la presidenta de la Comisión Investigadora de la UPAD, la diputada Silvia Hernández, por considerar que se estaban abordando incluso temas que no tenían relación con la UPAD. Sobre eso y sobre otras reacciones que se generaron acá luego de esta primera parte de la audiencia, vamos a estar informándoles más adelante en un nuevo pase. Melissa. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa y nos hacía un recuento de lo que sucedió esta mañana. Recordarles que a las 2 de la tarde estaremos retomando esta comparecencia en las señales de 13 Costa Rica Televisión y la 101.5 FM de Costa Rica Radio. Y hablando también sobre este tema, y es que la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, que hoy tiene el presidente de la República rindiendo cuentas ante los diputados, generó desde un decreto derogado hasta un allanamiento de Casa Presidencial. El 28 de febrero del 2020 quedó marcado en la historia de nuestro país. Ese día, por primera vez, en Costa Rica, la Casa Presidencial fue allanada como parte de una investigación judicial. Hay una tesis de principio de parte del Ministerio Público que lo que se dice es que pues, se hizo un decreto en contra de la legalidad, esto de violación de acceso de datos personales, ¿verdad? Nos encontramos de puertas abiertas a todos los requerimientos judiciales por parte de la fiscal general y de los miembros de la fiscalía que se encuentran acá en Casa Presidencial el día de hoy. Por casi 15 horas la atención estuvo centrada en la sede principal del gobierno, mientras los equipos investigadores encabezados por la fiscal Emilia Navas decomisaron los celulares, computadoras y otros equipos electrónicos de las personas investigadas por presunto prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales, entre los que destacaron el presidente de la República, Carlos Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y 3 asesores que conformaron la UPAD, Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. A ellos se les atribuye el delito de prevaricato regulado en el artículo 357 del Código Penal. De acuerdo a este numeral, el prevaricato consiste en que un funcionario o funcionaria pública, judicial o administrativo competente para dictar resoluciones dicte una resolución contraria a la ley y que se fundamente en hechos falsos. Pero, ¿qué generó este hecho sin precedentes que hoy tiene al presidente Carlos Alvarado en la mira no solo del Poder Judicial, sino también del Poder Legislativo? En el 2018, el gobierno de Carlos Alvarado creó un equipo para analizar datos en la Casa Presidencial llamado UPAD, Unidad Presidencial de Análisis de Datos. En un inicio, el Ejecutivo indicó que se creó con la finalidad de tomar decisiones que se pudieran convertir en políticas públicas. Sin embargo, la misma se desmanteló posteriormente, cuando se dio a conocer que tuvo acceso a datos sensibles de la población. En octubre del 2019, el mandatario firmó un decreto ejecutivo que pretendía incorporar a la UPAD en el organigrama del Ministerio de la Presidencia. Meses más tarde, el 17 de febrero del 2020, el diario oficial La Gaceta publicó el decreto 41.996 MP Mideplan, en el que se estableció que se brindaría acceso a la UPAD a información de carácter confidencial. Ese mismo decreto fue derogado por Alvarado el 21 de febrero, es decir, tan solo 4 días después de su oficialización en la Gaceta. La Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de datos personales delimita 3 tipos de datos: los datos personales de acceso irrestrictos, datos personales de acceso restringido y los datos sensibles. El principal problema que se presenta con UPAD tiene que ver con la centralización de los datos. Más allá de que sean confidenciales o no, es que es peligroso que se centralice la información, porque esto puede ser utilizado para perfilar a los ciudadanos, puede ser utilizado en contra de estos, en contra de la democracia, con fines electorales. Este decreto para la creación de la UPAD también encendió las alertas en la Asamblea Legislativa, donde se instaló la comisión especial que investigaría la creación de esta unidad presidencial.
la UPAD significó de alguna manera el punto más fuerte, el punto más, la fisura más grande que ha tenido este gobierno en términos de lo que podría llamarse de alguna forma, digamos, algún nivel de corrupción o por lo menos de tráfico de información no debida. Que nadie está por encima de la ley en el ejercicio del cargo o posteriormente a ejercerlo. Y creo que las averiguaciones que por un lado hace la Asamblea Legislativa en términos del control político y el Ministerio Público en términos judiciales son propias de una democracia sólida en la que se tiene que no solo esclarecer los hechos, sino sentar las responsabilidades si efectivamente hubo abusos de poder o transgresiones legales. La comisión, que empezó sus labores en marzo del 2020, recibió en audiencia a Víctor Morales, los asesores encargados de la UPAD, el ministro de Seguridad Michael Soto, una representación del Colegio de Abogados, y a la defensora de los habitantes Catalina Crespo, quien, pese a reconocer que una parte del audio de su reunión con el presidente Alvarado por este caso se extravió, en la investigación de la Defensoría se comprobó que la unidad presidencial sí tuvo acceso a datos confidenciales de la población. El resultado más importante que se dio es que la Defensoría pudo ver, así como conforme en el expediente, que sí se tuvo acceso a datos sensibles. Hay un párrafo dirigido a la necesidad de hacer política pública fundada en datos, en ciencia de datos, que una vez que se asume la administración, se integra en presidencia un equipo técnico orientado a ejecutar una política pública. Actualmente el caso de la UPAD sigue en investigación en el ámbito judicial, que el pasado mes de enero abrió los aparatos electrónicos del presidente Carlos Alvarado para analizar los archivos vinculados con la UPAD. Pese a todo esto, la defensa del mandatario insiste en que no se cometió ningún acto ilegal. Cualquier persona está sometida a una investigación. Esas son parte de las reglas del funcionamiento de una democracia y el señor presidente se ha sometido a esa investigación y ha colaborado con esa investigación. Estamos plenamente convencidos de que no se cometió ningún delito. Hoy el presidente de la República se presenta ante los diputados de la Comisión Investigadora de la UPAD, siendo su participación la última audiencia que atenderán los legisladores antes de emitir su informe final, que será trasladado al plenario legislativo. Comentarles que el tema de la UPAD le daremos seguimiento, por supuesto, durante esta hora y después estaremos más adelante con la continuación de la comparecencia. Pero cambiando de tema, ¿cómo se encuentran las vías de nuestro país? Lo vemos a continuación gracias a la señal de cámaras viales CR.com. Ustedes pueden observar el sector de Atillo 8. Hoy bastante fluidez vehicular en la zona, lo cual no es muy habitual, así que evite la velocidad y la calzada completamente seca. Ahora nos trasladamos al sector del Real Cariari, ruta 1, también fluidez vehicular, un cielo despejado y la calzada seca. Ahora vamos a la ruta 27 después del peaje de Escazú, tanto para los que se dirigen para San José como para Caldera. Hay bastante fluidez vehicular, evite el exceso de velocidad para evitar accidentes de tránsito. Por último, el cruce de San Francisco de Dos Ríos, ahí sí podemos observar un poco más de tránsito, así como bastante congestión por vehículos grandes, así que tenga paciencia en caso de que deba transitar por esta zona. Además, recuerde que están haciendo algunos trabajos en la vía. Y antes de irnos a corte, le contamos que los taxistas deberán utilizar una app del Consejo de Transporte Público para poder dar servicio. Sobre este tema se lo contamos al volver de la pausa. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica.
Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Historias con una visión personal y artística los encuentran en Cine en Cortos. El mundo del circo es cruel. Los jueves a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Para jugar a inventar el mundo de una flor, somos dos, la eternidad es hoy. Hola, ¿cómo están? Soy José Mata y quiero hacerles una invitación muy especial, que celebremos juntos el Día del Amor y la Amistad, aquí en su casa, El Cinar. Ya saben, tenemos una cita este 14 de febrero. Hola a todos, ¿pueden hacer esto? Toquen su cabeza y soben su pancita. Inténtenlo, toquen arriba y soben su pancita en un círculo así. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Yo no poder tener galleta de compañera. ¿Por qué no? Estas es razón. ¡Galleta! ¡Ah! Sésamo, los sábados de maratón a las 9 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a la 1:17, ¿cómo se encuentra el tipo de cambio? Lo vemos a continuación en pantalla. La compra se encuentra en 608 colones con 77 céntimos y la venta en 614 colones con 55 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Los comedores escolares tienen 3 panoramas o alternativas para la entrega de alimentos para el nuevo curso lectivo según el protocolo emitido por el Ministerio de Educación. La primera es continuar hasta la 4ª semana de febrero con la entrega de paquetes escolares, por lo menos hasta tener claro la cantidad de estudiantes y horarios de asistencia al centro educativo. Los comedores escolares aún no están operando, por lo menos de forma oficial. La logística es compleja y se estima empiecen a dar servicio de comida si es que están las condiciones hasta la 4ª semana de febrero, cuando ya hayan ingresado todos los estudiantes a las clases presenciales. Saber los horarios de cada uno y la cantidad de estudiantes que asistirán al centro educativo es clave para saber qué cantidad de alimentos darán el centro educativo ya preparados. Mientras tanto, las escuelas deberán de continuar con la entrega de los paquetes de alimentos para llevar y preparar en casa. Una circular emitida por el Ministerio de Educación el pasado 5 de febrero plantea 3 escenarios posibles para dar el servicio de comedores estudiantiles. El primero de ellos es continuar con la entrega de paquetes de alimentos para la 3ª y 4ª semana de febrero, tal y como se realizó el año anterior. El segundo panorama es aquellos comedores que sí estarían dando un tiempo de alimentación a los estudiantes presentes y complementen la alimentación con un paquete ajustado para los días que estudiarán con las guías de trabajo en casa, que será entregado una vez al mes, ajustándose al contenido presupuestario de cada junta de educación. El centro educativo decide que durante la 3ª y 4ª semana de febrero, y hablo de la 3ª y 4ª porque la primera es apenas se están acomodando, ¿verdad? Están definiendo cosas, entonces es muy difícil que den alimentación. Si durante la 3ª y 4ª semana de febrero ellos deciden que le van a dar un tiempo de alimentación a ese estudiante, de igual forma, a final de mes, tienen que darle un paquete de alimentos. Obviamente, en función de la cantidad de alimentos que esté recibiendo en el centro educativo. ¿A qué me refiero con eso? Que no puede recibir el mismo paquete.
en términos de tamaño, porque tiene que ajustarse a lo que ya se invirtió dándoles alimentación a ellos en el centro educativo. Entonces es lo que hablamos de un paquete ajustado. La Dirección de Programas de Equidad aclaró que no realizará depósitos extraordinarios por sobregiros en los gastos de alimentación. En el caso de los estudiantes que se queden 100% en casa y sean beneficiarios del programa, recibirán el paquete de alimentos completo. Finalmente, el tercer escenario será para los centros educativos que por sus condiciones de infraestructura, servicio y tamaño permite que los estudiantes asistan a clases presenciales al 100% y con ello brindar el servicio de comedores todos los días lectivos a los estudiantes. Los paquetes para este año omitirán, a excepción de los que lleven el paquete completo, productos perecederos, ya que estos serán cubiertos en el centro educativo. Es el caso de las carnes, quesos, frutas, vegetales y verduras. También se disminuirá la cantidad de cajas de leche que se darán, ya que serán entregados en el centro educativo. El ingreso de los estudiantes al comedor estudiantil deberá de ser escalonada. Solo se podrá utilizar el 50% de la capacidad física del comedor. Siempre se deberá guardar la distancia de 1,8 metros y evitar aglomeraciones. Además, se prohíbe compartir alimentos o utensilios. Se debe limitar al mínimo el uso de celulares y la mascarilla se podrá quitar hasta el momento en el que se ingieran los alimentos. El recorte en los presupuestos y la falta de fondos de las juntas de educación para este curso lectivo empuja al personal docente a tomar acciones, remodelar y reparar las aulas por iniciativa propia. Hoy en nuestra sección Aprendizaje en Pandemia le mostramos el caso de una docente de preescolar que a través de rifas, donaciones, el apoyo de amigos y familia está dando un nuevo rostro a su aula. Para poder pintar el aula, primero tuve que realizar ahí una pequeña recolección de fondos entre amigos, compañeros, personas que se acercaron a ayudarnos, ¿verdad? Que se los agradezco bastante. Y sí, mis papás y mi novio, en compañía mía, somos los que hemos venido sacando adelante un poquitito la pintura del aula. Todavía nos faltan detalles y nos falta pintar afuera, pero hemos ido avanzando poquito a poco con lo que hemos logrado estos días. Y como lo decíamos antes de la pausa, con el fin de mejorar el servicio y tener mayor transparencia, a partir de marzo, los taxistas rojos usarán la aplicación Batset. Esta aplicación es obligatoria, según indicó el Consejo de Transporte Público. Los taxistas formales o rojos, como también se le conoce, tendrán una aplicación móvil dentro de 2 semanas y será de uso obligatorio, según informó el director del Consejo de Transporte Público, CTP. El jerarca agregó que la nueva herramienta denominada Batsi les permite a los usuarios descargarla en sus dispositivos móviles y solicitar un viaje. Estamos en una fase de acomodo desde el punto de vista de capacitaciones para todos los concesionarios y además también capacitaciones para los conductores de taxis. Recordemos que tenemos alrededor de 11.800 taxis en todo el país y hemos tenido que coordinar acciones para capacitar aquí en el CTP, en oficinas centrales, como también a través de las cooperativas nos hemos organizado para ir a darles esa capacitación a diferentes partes del país. Para lograr este objetivo, mejorar la fiscalización del gremio y garantizar el cobro de las tarifas autorizadas, los funcionarios del CTP se han trasladado a diversos lugares del país como Grecia, Limón y posteriormente a Punta Arenas. Precisamente sobre este mismo tema, el dirigente de los taxistas rojos señaló que desde hace muchos años les ha urgido una aplicación tecnológica. Sin embargo, a pesar de que el sector la había solicitado a la CTP y a la ARECEP, nunca se imaginaron que debía pagarle a una empresa privada, pues ya cancelan los cánones en ambas instituciones, las revisiones técnicas y los seguros. Pero ahora con un 10% menos de nuestro salario. Y más escuchando que el CTP quiere pedir rebajo de tarifas para competir. Y nosotros no tenemos que competir con nadie. Nosotros debemos de insistir y vamos a exigir ahora, si es cierto, que el gobierno de la República, junto a la Procuraduría, CTP y ARECEP, ejecute las acciones legales, el ordenamiento jurídico de este país y se saquen las plataformas
que tanto daño nos han hecho. De verdad que ese es el camino que vamos a seguir. Sí necesitamos, el usuario necesita una aplicación, nosotros también, pero en esas condiciones, aquí estamos pensando un poquito por qué se adjudicó y por qué un 10% al humilde y pobre taxista de este país. De acuerdo con el CTP, esta aplicación será una experiencia fácil, segura y confortable para los usuarios y, por supuesto, para los conductores de los taxis. Y un pez muy colorido y juguetón es nuestro invitado de hoy en nuestra sección Animales en Libertad. Nos referimos al pez payaso. Veamos. Nuestra especie de hoy habita el Océano Pacífico, en aguas cálidas a 20 metros y entre corales y anémonas. Se trata del pez payaso. Esta especie utiliza las anémonas como protección y no representan ningún riesgo para ellos, siempre y cuando consiga una compatible con su anatomía y de esta forma evitar ser devorado. Su atractivo y brillante color le sirve de camuflaje con el coral donde se refugia. El pez payaso es inquieto, curioso, observador y muy activo. Puede convivir con otros peces, pero con la edad se vuelve territorial y rechaza a los de su especie que no forman parte de su colonia. En materia de sexualidad, la hembra es la dominante gracias a su tamaño y el segundo pez más grande es el macho reproductor. El pez payaso es una especie hermafrodita. Nacen machos, evolucionan y al morir la hembra se transforman y cambian de sexo para garantizar su reproducción. Seis turistas franceses que dieron positivo de COVID-19 en suelo costarricense se encuentran hospitalizados en el Hospital San Juan de Dios. Los detalles al regreso de la pausa. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. El desierto es como un lienzo sobre el cual el clima pinta con colores extraídos de las rocas. Colores quemados por el sol, cambiantes con el tiempo, suavizados por la brisa marina. Es una escultura que cambia su forma constantemente. Paracas, el reino del viento. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro próximo capítulo de Bunshiro, Bunshiro y Fuku, la concubina del antiguo señor, recuerdan sus días de juventud. Aunque Eskesaemo, el padrastro de Bunshiro, era un hombre callado y no poseía grandes riquezas, Bunshiro lo admiraba y quería seguir sus pasos. Tengo entendido que a su padre lo arrestaron por involucrarse en la disputa por la sucesión del señor. Bunshiro, los sábados a las 5 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En 1963, ante las quejas del servicio, había que compartir las líneas telefónicas. 2 casas tenían el mismo número de teléfono. Entonces se le pide al ICES hacer el desarrollo de las telecomunicaciones también con la ley 3226. Forjadores, los sábados a las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
1:29 y continuamos con más información. Como lo decíamos antes de la pausa, 20 franceses que se encontraban de vacaciones en Costa Rica dieron positivo a la prueba de COVID-19. 6 de ellos han requerido atención hospitalaria. Un grupo de 20 turistas franceses que ingresaron al país el pasado 16 de enero dieron positivo a la COVID-19 el domingo 24 de enero, hecho que es monitoreado por el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Turismo. Se desconoce si los turistas ingresaron al país ya contagiados o si adquirieron el virus en territorio nacional. Estos casos se registran justo cuando el país reporta una baja de contagios que a este martes sumaban un total de 197.852 casos. Según reportes del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social, 6 de ellos han requerido atención hospitalaria y permanecen internados en el Hospital San Juan de Dios. En la Caja informaron que ya se está en las gestiones con la aseguradora respectiva para el cobro de los servicios de salud. Este sería el primer grupo de vacacionistas extranjeros que el país detecta con el virus. El Instituto Costarricense de Turismo tiene conocimiento de un grupo de turistas originarios de Francia que obtuvieron resultados positivos de COVID-19 mientras disfrutaban sus vacaciones en Costa Rica. El Instituto Costarricense de Turismo ha estado en constante comunicación con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, que son las entidades responsables del seguimiento de este tipo de casos. En el ICT hacemos votos y oraciones por la pronta recuperación de estas personas, votos y oraciones que también hacemos por todas las personas que han sufrido circunstancias negativas ocasionadas por el COVID-19 en nuestro país. En el ICT señalan que este tipo de casos son aislados y que la incidencia ha sido muy baja desde que se abrió la frontera aérea. Solo entre noviembre y diciembre a Costa Rica ingresaron más de 112,000 turistas por fronteras aéreas. La Fiscalía de Delitos Económicos investiga a la Caja Costarricense del Seguro Social por presunta defraudación fiscal aduanera. El caso obedece a la compra de batas descartables, supuestamente para proteger al personal de la COVID-19, pero al parecer no cumplen con los requerimientos de protección. La Unión Médica Nacional interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la República el pasado 3 de febrero, en la que exponía anomalías en la importación y compra de batas como equipo de protección para el personal sanitario que atiende la pandemia por la COVID-19 en nuestro país. Al consultar a la Fiscalía, nos informaron que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual informó que el caso de interés se encuentra en etapa inicial de investigación por el presunto delito de defraudación fiscal aduanera. La causa se tramita contra ignorado, es decir, de momento no hay personas imputadas individualizadas. Debido a que el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar más detalles. En la Unión Médica indican que solicitaron a la Caja Costarricense del Seguro Social un criterio técnico de compra de estos implementos para ser utilizados en áreas de alto riesgo de transmisión de COVID-19, además de comprobar la equivalencia validada de estas batas como equipo de uso médico y proporcionar un listado completo de los centros que están utilizando estos insumos. Dentro del empaque de la bata viene un inserto en el cual se indica que esa bata no es de grado médico, o sea, es una bata de clase 1 y no de clase 3. Recibimos como respuesta de parte de la Gerencia de Logística de la Caja que dichas batas fueron analizadas y que sí son de clase 3, pero que el inserto dice que son de clase 1 para poder pasarlas más fácilmente por las aduanas costarricenses. Estas fueron parte de las fotografías que fueron compartidas por el sindicato tanto a medios de comunicación como a la Fiscalía y Contraloría. Además aseguran que a pesar de las dudas, las batas ya están siendo utilizadas en salas de operaciones y unidades COVID-19 de los principales hospitales de la Caja, entre ellos el Hospital San Juan de Dios, el México, Max Peralta y áreas de salud de todo el país. Ante la duda que nos surge sobre cuáles son las verdaderas características de este equipo, Unión Médica Nacional le presenta una solicitud a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la República que acogen esta petitoria para que se haga
una investigación completa sobre cuáles son las verdaderas características de estas batas que protegen a cuerpo médico y a todo el equipo de salud en la atención de la pandemia. Insisten que estos implementos realmente están diseñados para proteger de sustancias de baja peligrosidad y no a la exposición de polvos muy finos. Consultamos a la Caja del Seguro Social sobre este tema. Sin embargo, al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Y es hora de hacer nuestro repaso deportivo con nuestro compañero Gerardo Coto, quien se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes, Gerardo. Adelante. ¿Qué tal, Melissa? Saludos, bienvenidos amigos a los deportes. Vamos a comenzar con fútbol. Alajuelense buscará despegarse por 4 puntos en la cima del torneo este miércoles en juego de reposición ante Grecia. Sin embargo, enfrente tendrá la defensa menos goleada y al otro equipo invicto del certamen. En apenas 7 fechas, el campeón nacional podría tomar distancias de sus perseguidores en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo de clausura 2021. En juego de reposición, este miércoles la liga recibirá al Municipal Grecia en duelo de invictos. Los manudos son líderes con 14 puntos, uno más que Santos. Por eso, con un triunfo tomarían una distancia de 4 unidades. Más abajo están Jicaral con 11, San Carlos con 10 y Saprissa con 9. Los morados podrían llegar a 12 si vencen el jueves a Pérez Celedón. Precisamente los jicaraleños serán rivales de los erizos el próximo domingo, por lo que Alajuelense podría sacar oro puro si gana sus 2 encuentros de esta semana. La liga llega a este encuentro invicto, siendo el segundo equipo más goleador del certamen con 13 goles, uno menos que Saprissa. El ataque manudo es el más fuerte del torneo, con Johan Venegas, Alonso Martínez y el cubano Marcelo Hernández, los 3 anotando y dando asistencias. Tras ganar la final de la Liga CONCACAF ante Saprissa y luego el clásico por campeonato nacional, los manudos son el equipo más fuerte del certamen y el más serio aspirante al título, y enfrentarán el cierre de la primera vuelta con el ánimo al tope. Pero enfrente tendrán a la defensa menos goleada del certamen. En 6 juegos Grecia solo ha recibido 2 tantos. Los dirigidos por Gilberto Martínez también están invictos, luego de 5 empates y 1 victoria, la cual consiguieron el sábado ante Jicaral. Grecia ya sacó puntos de sus visitas a Saprissa y Herediano, otros aspirantes al título, pero el técnico Gilberto Martínez reconoce que ahora enfrentarán al mejor equipo del campeonato. Tratamos de prepararnos de la mejor manera, sabemos que enfrentamos al equipo de más en forma física, el equipo que está en el mejor momento, por algo son los líderes del campeonato y bueno, tratamos de recuperar a los muchachos lo mejor posible para llegar lo más fresco posible, pero sabemos de que va a ser un partido muy, muy difícil. Grecia es un equipo ordenado, al que es difícil anotarle, pero también anota poco. Solo suma 4 tantos en el torneo, todos de su capitán, el volante José Gabriel Vargas. Con una victoria, Grecia se colocaría en el 4º lugar de la tabla, superando a San Carlos y a Saprissa. En la historia entre ambos equipos, se han enfrentado en 6 ocasiones, con 5 triunfos rojinegros y 1 de los griegos. Alajuelense le ha anotado 16 veces a Grecia, mientras ha recibido 8 tantos. El juego entre manudos y griegos corresponde a la jornada 6 del torneo, el cual se pospuso debido a la participación de los erizos en la final de la Liga CONCACAF. El partido será este miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. Siguiendo con el tema, Alonso Martínez mantiene un perfil bajo. Su paso por la Liga Deportiva Alajuelense no ha tenido el revuelo de los grandes fichajes manudos, pero es uno de los futbolistas más peligrosos y productivos en el ataque rojinegro. Este miércoles ante Grecia espera volver a marcar diferencia. Los aplausos en Alajuelense se los llevan especialmente el portero Leonel Moreira, los volantes Alexander López y Brian Ruiz y los atacantes Johan Venegas y el cubano Marcelo Hernández. Pero Alonso Martínez también ha hecho méritos para ser un jugador determinante en el 11 de Andrés Carevic. Desde el torneo anterior, el veloz futbolista oriundo de la isla de Chira es uno de los manudos que más peligro generan en el ataque. El joven de 22 años ha aparecido en momentos importantes, aportando goles y asistencias. En la semifinal de la segunda fase de la Apertura 2020 puso una asistencia, y en la final de esa ronda fue quien abrió el camino para que Alajuelense alcanzara la ansiada 30. Martínez anotó el gol con que la liga derrotó a Herediano en el juego de ida. En ese campeonato anotó 3 tantos, luego de su doblete ante Grecia. Pero su papel ha crecido en el 2021. En el torneo nacional ya suma 2 goles, los cuales le marcó a Limón y Santos.
Además, registra una asistencia luego de que el domingo anterior, en el Clásico Nacional, le sirviera el balón a Jürgens Montenegro para que anotara el 3-1 definitivo. Ante los morados fue el mejor jugador del partido. El técnico Andrés Carevic hizo algunas rotaciones y lo dejó en el banquillo, pero entró en el segundo tiempo para revolucionar el compromiso. Con el 1-0 en contra provocó el tanto del empate cuando apenas tenía 3 minutos en cancha. Él envió un centro al corazón del área, donde el defensor argentino Esteban Espíndola lo desvió hacia su propia puerta. Martínez fue un dolor de cabeza para Saprissa, especialmente para el trinitario Aubrey David, quien tuvo que ser sustituido luego de recibir una tarjeta amarilla por intentar detenerlo. También ante la S, pero en la final de la Liga CONCACAF, fue vital para empatar y encaminar el encuentro. Fue él quien asistió para que Marlon Sequeira pusiera el 1-1 parcial. Hace un par de semanas, Alajuelense anunció la renovación del contrato de Alonso Martínez, quien tiene vínculo con los Manudos hasta el 2023. Cuando llegué yo quería triunfar, yo creo que lo dije en un video, una entrevista que me hicieron. Quería salir campeón y bueno, gracias a Dios se me dio y bueno, que sean muchos más, ¿verdad? Desde el 2016 estoy acá en este club que me abrió las puertas. Y nada, creo que ha sido un viaje bonito en lo cual he disfrutado, he llorado también por cosas que no me salen. Martínez es el sexto jugador con más minutos en la escuadra manuda y está a punto de dar el salto a la selección nacional sub-23. El mes anterior, en una conversación con Deportivos del 13, el técnico Douglas Sequeira aseguró que el Manudo será uno de los que tomará en cuenta para el torneo preolímpico que se disputará en marzo en Guadalajara, México. En la acera de enfrente, los Manudos tendrán a José Gabriel Vargas, defensor y capitán del Municipal Grecia, quien vive un gran momento y ha anotado todos los goles de su equipo en el actual certamen, siendo fundamental en este ranking. Con 189 juegos y 15 goles anotados, incluyendo su doblete del duelo anterior contra Jicaral, el defensor y capitán José Gabriel Vargas vive su mejor momento en la primera división con el cuadro de Grecia. Debutante en el año 2009 con la UCR y ganador en segunda división con Jicaral, Vargas afirma que su capitanía y su buen suceso son obra del trabajo continuo y la dedicación para llegar a la selección nacional y en algún momento a un equipo grande del fútbol tico. Su éxito, según afirma, se lo debe al trabajo de equipo. He sido un fiel creyente en el trabajo en equipo. Me encanta apoyarme en mis demás compañeros, siempre saber que, bueno, si bien es cierto, yo soy el que he logrado esas 4 dianas, esos 4 goles que tiene el equipo, ha sido por el trabajo en equipo, por supuesto. Ayer, por ejemplo, el partido contra Jicaral, el sábado, si no hubiera sido por un trabajo colectivo, un esfuerzo grandísimo, las jugadas que llega, bueno, Pablo Herrera que le hacen el penal, el Tanque Castro que le va a hacer la asistencia, un pase muy bueno de Jefferson, etc. O sea, simplemente me ha tocado culminarla, una jugada a la muerta que también el Tanque cabecea, me queda el rebote y he estado siendo oportuno, Gerardo, como llaman, estar ahí en el momento. El liderazgo es vital en un equipo que ha vivido distintos momentos anímicos, por lo cual Vargas asegura que le ha caído bien la capitanía. Desde que salimos a vacaciones, desde que ganamos la liguilla, nos empezamos a plantear metas, los que nos quedamos, empezamos a plantearnos metas importantes de saber que no podíamos volver a vivir algo así, algo similar, mucha presión. El equipo estaba para más y partido a partido nos íbamos, como decimos, hundiendo un poco más, ¿verdad? Sin tener la intención de hacerlo, simplemente que las cosas no fluían. Entonces, esa presión la llevamos varios, bueno, la gran mayoría del equipo. Y como capitanes, como líderes, obviamente yo me apoyaba muchísimo el torneo pasado en Álvaro Sánchez, en Chaca Ruiz, bueno, los que estábamos antes, y por supuesto que fue una presión importante que tuvimos que llevar porque uno no puede, ¿verdad? Como los demás experiencia, recargarle todo eso a los más jóvenes. Y para este torneo, Gerardo, vieras que se han unido piezas súper importantes, jugadores de muchísimo liderazgo, de muchísimo recorrido, como lo es José Garro, Marvin Obando, el mismo Tanque Castro que volvió, que viene con su experiencia. Entonces, por supuesto, bueno, vuelve Chaca, ya está Álvaro Sánchez, estoy yo. Hay varios jugadores de muchísimo recorrido que tienen una madurez importante, Gerardo, y de verdad que el equipo los ha no solamente
acoplado muy bien a ellos como nuevos compañeros, sino que ellos mismos, debido a su liderazgo, le han caído muy bien, le han asentado muy bien al grupo. José Gabriel Vargas espera seguir su camino de goles y buenos juegos. Será una ficha importante este miércoles cuando Grecia enfrente a Alajuelense. Y en Isaprissa se desplazará este jueves a San Isidro del General con la intención de salir del hueco anímico en donde se hundió tras los 2 últimos clásicos. Enfrente tendrá a otro rival necesitado que también está estrenando timonel. Roy Meyers tendrá una prueba complicada en su regreso al banquillo morado luego de 11 años de ausencia. El maravilloso llegará con la tarea nada sencilla, primero de ganar el juego y segundo de hacer notar al aficionado algo distinto con la misma planilla en cuanto a lo que mostraba Saprissa con su técnico anterior, Walter Centeno. Enfrente tendrá a los otrora Guerreros del Sur, equipo que también está con urgencia y necesitado de puntos, dada su posición en la tabla, y además de la carta nueva del banco, Paulo César Guanchop, quien sin duda no querrá ser cama morada. Saprissa siempre se ha caracterizado por jugar bien, por intentar jugar bien y sobre todo por ganar. Entonces ese es el Saprissa que seguramente veremos, porque todos los técnicos que me han antecedido siempre intentaron eso, ¿verdad? Porque es histórico y eso trataremos de hacer. Un plantel desmotivado y golpeado por 2 derrotas en 2 clásicos ante Alajuelense en cosa de 4 días es el que enfrentará al equipo generaleño, un duelo en el cual otra derrota daría una estocada difícil de asimilar. Por el contrario, una victoria dejaría al Saprissa de nuevo con aspiraciones a los primeros sitios del Clausura 2021. Con esta nota cerramos, a las 8:30 tendremos más deportes. Estimada Meli. Muchísimas gracias, Gerardo, que tengas una linda tarde. Igualmente, gracias. Ojo a estas imágenes, con luces en sus edificios más altos y emblemáticos, así celebró los Emiratos Árabes Unidos la llegada de su sonda Esperanza a la órbita de Marte. Volvemos con esta información en un momento. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, ¿qué tal? En tiempos de pandemia afloran los emprendimientos y también las pequeñas y medianas empresas tienen grandes retos que enfrentar, porque si bien estamos en tiempos de crisis, pues los tiempos de crisis traen grandes oportunidades para que usted se decida a hacer realidad ese sueño de tener su propio negocio o, en su defecto, de fortalecer esas iniciativas que ya usted venía desarrollando. De eso vamos a hablar en Una Mirada. Cómo reinventarse en tiempos de crisis para los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Acompáñenos. La pandemia nos ha obligado a replantearnos muchas facetas de nuestras vidas. Cada día es un reto de mostrar amor desde esta nueva realidad mundial. 13. Costa Rica Televisión, de la mano de los reconocidos expertos en comunicación y salud mental, María Esther Flores, Telma Darkins, Marcelo Castro y Alicio Campos, presentan el conversatorio Amor en tiempos de COVID, este domingo 14 de febrero a las 3:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Martes y viernes, inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus. Los demás días a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Ahora nos trasladamos al ámbito internacional. El Senado de Estados Unidos decidió el martes avanzar en el juicio político contra el exmandatario republicano Donald Trump, tras rechazar los argumentos de su defensa de que el proceso era inconstitucional. El segundo juicio político contra Donald Trump es constitucional. Así lo determinaron el martes los senadores estadounidenses con una votación de 56 contra 44 en la apertura del proceso contra el expresidente. 6 senadores republicanos votaron alineados con los demócratas a favor de la constitucionalidad del proceso. La defensa de Trump argumentaba que el juicio no debía proceder porque el acusado ya no es presidente. Nuestra nación no puede sanar con esto. Con este juicio abrirán nuevas y mayores heridas a través de la nación para que muchos estadounidenses vean este proceso exactamente como es: la oportunidad de un grupo de políticos partidistas que buscan eliminar a Donald Trump de la escena política. Trump es acusado de incitación a la insurrección por su rol en el violento ataque al Capitolio del pasado 6 de enero. Los demócratas consideran que el expresidente arengó a sus seguidores a tomar la sede del Congreso mientras él se negaba a reconocer su derrota electoral frente al ahora presidente Joe Biden. Quieren terminar con el juicio antes de que cualquier evidencia sea presentada. Su argumento es que si cometes una ofensa digna de destitución en tus últimas semanas en el poder, lo haces con impunidad constitucional. Te sales con la tuya. A pesar del voto de este martes y la ruptura partidista de los 6 senadores republicanos, es casi imposible que Trump sea condenado, pues los demócratas necesitarían sumar los apoyos de 17 legisladores de la oposición. Y Emiratos Árabes Unidos logró este martes poner en la órbita de Marte la sonda Esperanza, convirtiéndose en el primer país árabe en obtener este éxito. Emiratos Árabes Unidos celebró con luces el martes tras lograr poner en la órbita de Marte su sonda Esperanza. Es el primer país árabe en obtener esta hazaña. La puesta en órbita de Amal o Esperanza en español en torno a Marte coincide con el 50 aniversario de la unificación de los 7 Emiratos en una federación. Todos los monumentos del país se iluminaron de rojo durante la noche. Mohammed bin Zayed, el príncipe heredero de Abu Dhabi y hombre fuerte de Emiratos Árabes, felicitó al equipo de investigación. Se trata del primer paso de un proyecto muy ambicioso, la creación de una colonia humana en el planeta rojo en un plazo de 100 años. Emiratos desea que el proyecto sirva de fuente de inspiración para la juventud árabe. China y Estados Unidos lanzaron misiones en julio, aprovechando el periodo en que la Tierra y Marte están más cerca cada 26 meses. A diferencia de las misiones china y estadounidense, Marte 2020, Esperanza no se posará en el planeta rojo. Utilizará 3 instrumentos científicos para vigilar la atmósfera marciana, y los científicos de todo el mundo tendrán acceso a los datos que acumule la sonda emiratí. El líder indígena de izquierda, Yacu Pérez, mantenía el martes por tercer día consecutivo un plantón pacífico para proteger los votos que pelea con el ex banquero de derecha, Guillermo Lasso. Yacu Pérez mantiene la confianza de que llegará al balotaje en Ecuador. El líder indígena de izquierda continuó el martes por tercer día consecutivo con un plantón frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Quito, mientras se realiza el conteo de votos de las elecciones del domingo. Empezamos ya a planificar para la segunda vuelta y en la segunda vuelta vamos a tener ese crecimiento exponencial. Y estamos convencidos que no Yacu Pérez, sino la inmensa mayoría de los ecuatorianos va a ganar en las urnas, va a ganar este proceso electoral y seremos gobierno. Pérez disputa el segundo lugar de la elección presidencial con el 20,07% de los votos válidos, frente a un 19,49% del ex banquero de derecha Guillermo Lasso. En primer lugar aparece Andrés Arauz, delfín del exmandatario socialista Rafael Correa, con 32,10% de los apoyos, según el conteo parcial del CNE, que llegó a 99,43% de actas procesadas.
incluido un 7,90% pendiente de revisar por inconsistencias. Arauz pidió a sus rivales esperar con tranquilidad los resultados electorales. Es que hacemos un llamado a todos los actores políticos involucrados en este proceso electoral, que tengamos paciencia, que actuemos con prudencia. Hacemos un llamado a la no violencia, a mantener la situación en paz. La segunda vuelta electoral en Ecuador está prevista para el 11 de abril. Chile expulsará a más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que cruzaron la frontera norte con Bolivia por pasos no habilitados y de manera irregular. El gobierno de Chile anunció el martes la expulsión de más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que saldrán a bordo de un avión militar. Continúa el día mañana sale un vuelo desde Iquique, justamente con más de 100 personas que en su mayoría van a ser expulsadas por la parte administrativa, ¿cierto? Por haber ingresado de manera ilegal, por paso no habilitado y están de manera irregular en el país. Delgado informó además de 11 personas que serán expulsadas por motivos judiciales. El ministro se trasladó a la pequeña localidad fronteriza de Colchane para verificar la situación de las personas que están ingresando de manera irregular a Chile desde Bolivia e informó de medidas ante el aumento del flujo migratorio. Y vamos a tener una ley migratoria que también entrega más herramientas para poder, por ejemplo, expulsar más rápidamente a las personas que ingresen de manera irregular al país. Según autoridades locales, por la frontera norte cruzaron irregularmente 3.600 extranjeros en enero, 10 veces más que el año pasado, y por Colchane han pasado más de 1.500, 2 de los cuales murieron. Tras ingresar a pie a través de un inhóspito camino bajo temperaturas extremas, acampan en esta pequeña localidad habitada por comunidades indígenas aymaras, para luego seguir su viaje a las ciudades de Iquique o incluso hasta Santiago. Estoy de acuerdo que uno viene aquí a entrar a este país de manera ilegal, pero también espera recibir una ayuda del gobierno porque con la condición que entramos no tenemos recursos pues para seguir, sino que esperamos aquí la ayuda del gobierno y de verdad que llegaran más autobuses para que nos saquen de acá de este frío, a los niños, a los adultos. Desde 2014, cerca de 500.000 venezolanos se afincaron en Chile, escapando de la crisis política y económica en su país, y se han convertido en la comunidad extranjera más numerosa. En 2018, el gobierno de Sebastián Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, que se seguía entregando hasta enero, según confirmó a la AFP la Cancillería chilena. Sin embargo, el Servicio Jesuita a Migrantes asegura que en los últimos meses la solicitud de esta visa ha sido rechazada masivamente. La Unión Europea se propone concertar esfuerzos en impulsar las capacidades de producción en masa de vacunas para la COVID-19, anunció este miércoles la presidenta de la Comisión Europea. El sector farmacéutico no estuvo a la altura del progreso de la ciencia. Eso afirmó el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al explicar los problemas con el suministro de vacunas contra el coronavirus a los países del bloque. En líneas generales, hemos subestimado las dificultades de la producción en masa. Normalmente toma de 5 a 10 años producir una nueva vacuna, y lo hicimos en 10 meses. Es un gran logro científico y deberíamos estar orgullosos de ello, pero en cierta forma la ciencia ha superado a la industria. La ciencia ha dépassé l'industrie. De acuerdo con la funcionaria, estas vacunas contienen hasta 400 componentes y la producción involucra hasta 100 empresas, y por eso dijo que se ha creado un grupo para incrementar la producción industrial. En su primer discurso en público sobre la situación, von der Leyen admitió que la Comisión fue demasiado optimista en lo que respecta a los plazos de la producción masiva, al adquirir inmunizantes en nombre de todos los países de la Unión Europea. Pero argumentó que haber permitido que los países más ricos de Europa se hicieran cargo de las vacunas y dejaran a un costado al resto, habría sido el fin de su comunidad. En 2020, la Comisión acordó que negociaría en nombre de los 27 países integrantes con los laboratorios farmacéuticos, y con ese poder firmó contratos de precompra por 2.300 millones de dosis.
Sin embargo, los problemas de suministro ya han causado una agria disputa, después de que AstraZeneca anunciara que no podría entregar de inmediato las dosis que prometió a Reino Unido y la Unión Europea. Y estamos cerca de que reinicie la comparecencia del presidente Carlos Alvarado ante los diputados por el caso UPAP. Volvemos con nuestra compañera Melanie Corrales, que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Buenas tardes nuevamente, Melanie. Gracias, Melissa. Así es, continúa el receso que se decretó para el tiempo de almuerzo y se espera que a eso de las 2 de la tarde ya se retome esta sesión. Al finalizar la primera parte de la comparecencia pudimos conversar con la presidenta de esta comisión investigadora de la UPAD, Silvia Hernández, y también con la diputada del PAC, Carolina Hidalgo, porque se hizo un fuerte cuestionamiento por parte del oficialismo sobre la dinámica que ha tenido un poco esta comisión, y es que según las diputadas del PAC, Paola Vega y también Carolina Hidalgo, se ha dado más que un control político, un juicio político, lo cual no debería de ser. Y bueno, sobre eso también se refirió la presidenta de la comisión investigadora de la UPAD, Silvia Hernández. Veamos. Yo lamento que no exista una claridad de cuál es el objeto de investigación en esta comisión, ni tampoco cuáles son las facultades reales de la Asamblea Legislativa respecto a un proceso de estos. Han sido los compañeros, sobre todo, quienes han hecho la confusión de que esto es un juicio en lugar de una comisión, que esto es una interpelación en lugar de una audiencia, que acá emitimos resoluciones cuando en realidad lo que emitimos es un informe con recomendaciones. Todo esto lo que claramente visualiza es que hay una clara confusión de control político versus juicio político, que no es una facultad nuestra realizar ese tipo de juicios, y que entonces eso dista mucho del conocimiento de las y los diputados respecto a sus funciones y por supuesto lo que puede hacer un informe tomado con seriedad. Me parece que las señoras y señores diputados están encontrando una oportunidad para tener respuestas a hechos, que es lo que está investigando en este momento esta comisión, en razón de que en su debido derecho una serie de personas de esta administración en su derecho se han abstenido a lo largo de los diferentes procesos, y hoy entiendo el deseo de poder tener una mayor clarificación de muchas de las objetos que nos lleva a esta investigación, y que por eso es cierto que el tiempo para las preguntas y eventualmente hasta para las mismas respuestas del señor presidente es acotado, pero es la dinámica que tenemos, es imposible poder exceder. En la primera parte de la comparecencia, el presidente Alvarado indicó que ninguno de los 5 millones de costarricenses fue espiado por la UPAD. También se refirió a el decreto que se firmó para la creación de esta unidad presidencial de análisis de datos. Luego de escuchar parte de su comparecencia, los diputados de la oposición no quedaron conformes y aseguran que tienen grandes dudas sobre todo con el tema del decreto presidencial que se ordenó para crear la UPAD. El presidente, como dicen, se fue por la tangente. Es lo que está dando, hizo un resumen de la importancia de lo que es recolectar datos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de datos sensibles, y eso fue lo que ocurrió en el caso de la UPAD, en el cual él insiste que no son datos sensibles. Sí son, porque los comparecientes, incluso el ministro de Seguridad, dijo que le había otorgado datos sensibles. Parece que el señor presidente distrae la atención hablando sobre temas que no se están investigando o que nadie cuestiona. Por ejemplo, usar datos para definir políticas públicas. ¿Quién va a objetar eso? Y le pasa por encima o minimiza el punto de fondo que es objeto de esta investigación, que es el dictado de forma irregular de un decreto absolutamente ilegal que violenta los derechos fundamentales de los costarricenses. El señor presidente dijo que eso era un pequeño error de redacción, cuando es un tema de fondo que incluso ha provocado que se abra una investigación de la Fiscalía. Pero sí es desafortunado escuchar al mandatario tratando de justificarse como si la utilización de datos fuera algo nuevo en nuestro país. No, él mismo lo dice, Cinerú existe hace años y ha sido una herramienta legal que le da la posibilidad al gobierno de entender lo que pasa con los costarricenses y a partir de ahí la creación de la política pública. Pero decir que es ahora el PAC el que viene a inventarse la utilización de los datos es una falacia.
Bien, y precisamente también conversamos con el diputado y jefe de la fracción del PAC, Enrique Sánchez, quien recalcó la participación del presidente sobre el error de redacción que se cometió con el tema del decreto presidencial para la creación de la UPAD. Veamos. Creo que los costarricenses pueden estar tranquilos de que su información personal y sus datos se utilizaron para generar política pública eficiente que permita derrotar el clientelismo, la improvisación y la ineficiencia con la que operaban muchas instituciones públicas, y nunca para ninguna de las absurdas teorías de conspiración a los que nos tiene acostumbrados esta comisión sobre espionaje, creación de expedientes, sino todo lo contrario. Son las 2:04 de la tarde y acá en la Asamblea Legislativa ya están retornando los diputados y diputadas de esta comisión investigadora de la UPAD para continuar con la segunda parte de esta comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado. Se extenderá hasta las 6 de la tarde y ahora continuarán con la ronda de preguntas. Melissa, la información que tengo, vuelvo con usted al estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Melanie Corrales, y a las 2:05 hasta aquí nuestra edición de Costa Rica Noticias. Lo invitamos a seguir con la programación de 13 Costa Rica Televisión y de la 101.5 FM de Costa Rica Radio, en donde en el momento que inicie la comparecencia del presidente Carlos Alvarado estaremos dándole a ustedes todas las informaciones para que usted no se pierda detalle de esta rendición de cuentas extraordinaria que realiza el mandatario ante los diputados. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.